Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Vladimir? Gracias por venir al programa. Saludos a toda la gente que nos escucha hasta ahora. Así es, y nuestra etiqueta para el día de hoy es Guanipa a la Una. Bueno, Tomás, antes de entrar en la política profunda, o en las profundidades de la política, como tú quieras, vamos a hablar un poquito del proceso de validación que Primera Justicia debe afrontar el próximo fin de semana. Ya han pasado varios partidos, algunos se han salvado, otros no. Sí. Salió airoso hasta ahora el Partido Avanzada Progresista, salió airoso hasta ahora el Partido Voluntad Popular y vamos a ver cómo se presenta el panorama para Primera Justicia, ¿no? Sí, efectivamente, este fin de semana nos toca a nosotros, a Primera Justicia, el proceso de validación. Debemos recordar que este es un proceso inédito, con unas reglas que nunca se habían puesto. En un proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela se utilizan más de 1.500 máquinas. Para validar a 6 partidos ahorita se están utilizando 420 máquinas apenas. Y no solamente eso, sino que además es un proceso absolutamente restrictivo en el horario y en el tiempo que la gente lo puede hacer. Con lo cual esto ha sido como una especie de política que ha diseñado el gobierno nacional para impedir que se puedan validar los partidos de oposición y parecerse un poco a lo que es el mecanismo cubano en el cual un solo partido es el que puede presentarse a procesos electorales. Este es un gobierno que no quiere elecciones, pero que tampoco quiere partidos políticos si es que tuviese que hacer algún tipo de elección, como evidentemente va a tener que hacerla. Frente a eso nos vimos en una disyuntiva, participar o no participar en un proceso de este tipo. Y yo creo que la mejor forma de afrontar este obstáculo que el gobierno nos ha puesto es no dejando a la gente sola. Dejar a la gente sola significa aceptar que los partidos políticos no van a poder presentar candidatos e ir a un proceso electoral donde nadie pueda postularse y solamente se postule el gobierno. Por eso decidimos participar y participar con mucha fuerza para sortear este obstáculo y hacer de la participación ciudadana un mecanismo de protesta frente al gobierno. Y ahí es donde yo digo que este sábado y este domingo es una gran oportunidad para protestar contra el gobierno, diciendo yo sí quiero que existan los partidos políticos y yo sí quiero que haya procesos electorales libres en Venezuela. Por eso, por supuesto, invitamos a todos los venezolanos que nos puedan acompañar a que lo hagan de 8 a 4 de la tarde en todos los puntos de validación, en la página de Primera Justicia, www.primerojusticia.org.be, podrán pues ver cuál es el sitio donde les toca validar. Y en ese sentido, pues recordarles que este es un proceso también en el cual lo que vamos es a darle una gran derrota a Nicolás Maduro, porque no va a poder ni con Primera Justicia ni con la unidad. Si ya la gente validó por otra organización política, pues no debe hacerlo por ninguna otra, porque ese es un mecanismo que puede más bien anular y complicar el proceso. Pero como hay tantos millones de venezolanos que nos han dicho que nos quieren acompañar, nosotros queremos invitarlos con mucho cariño, con mucha humildad, a hacer de esto un proceso en el cual no solamente vaya la militancia, sino también simpatizantes. Acuérdate, Vladimir, que la gran mayoría del país no milita en partidos políticos, pero la gran mayoría del país reconoce que los partidos políticos son muy importantes. Entonces, participar este fin de semana yo creo que es un ejercicio ciudadano para rescatar la democracia, para rescatar la libertad y para seguir presionando para que en este país haya un proceso electoral este año. ¿Cuál ha sido el balance que ustedes han hecho como Mesa de la Unidad Democrática, si es que lo han hecho, de los procesos que se han dado de validación en cuanto a participación ciudadana, en cuanto a las condiciones, en cuanto al proceso en sí mismo, la jornada concreta? Pues. Mira, las jornadas han transcurrido con cierta normalidad. Normalidad dentro de la normalidad en la que vive el país, porque insistimos, deberían ser muchas más máquinas de las que han sido normalmente para un proceso interno de un partido político. Luego, hay muchos partidos que han decidido no participar. Al decidir no participar, pues sencillamente se hace más fácil que el que participa pueda tener el flujo de gente que le permite la validación. En tercer lugar, nosotros hemos visto que existen formas muy discrecionales como se manejan en algunos puntos o en algunos estados con respecto a otros. Hay una diferencia en el número de máquinas que se utilizaron con Avanzada Progresista, con las primeras 2 semanas de validación, con respecto a estas 2 últimas semanas en las que validó Voluntad Popular. Hay una diferencia de 4 o 5 máquinas. Nosotros lo que hemos dicho es que tienen que haber todas las máquinas que sean necesarias para que el ciudadano pueda ejercer su derecho. Que no sea un tema de horario, Vladimir, el que te diga si tú ¿Crees puedes, que hubo no preferencia con Avanzada Progresista? Mira, no lo sé, no tengo elementos de juicio para decirlo. Creo es que deben haber muchas más máquinas de las que se han utilizado. Y creo además que el tema no puede ser el horario,
sino la disposición y la gente que esté en una cola. El que está en una cola tiene derecho a validar por el partido que quiera y utilizar el tiempo que sea necesario para que todo el mundo pueda ejercer su derecho ciudadano. De eso se trata y a eso es el gran deber y la gran labor que debería estar haciendo el Consejo Nacional Electoral, facilitar la participación del ciudadano y por eso nosotros hemos pedido que haya más máquinas en este proceso, pero lo más importante, que a partir de las 6 de la mañana estemos ya en las colas para que se vea en el mundo entero que los venezolanos queremos democracia y que entendemos perfectamente que los partidos tienen que existir para que haya una democracia sana. A ustedes les cambiaron la fecha, mejor dicho, a Acción Democrática le cambiaron la fecha. Ellos coinciden con... No, a Acción Democrática le toca el 25 y 26. Pero a ustedes les tocaba juntos, a nosotros nos habían puesto en el mismo cronograma, Ajá. pero hubo una organización política, un PRAVE, a quien le queremos dar las gracias, que decidió ceder su puesto a Primero Justicia para que pudiéramos validar nosotros una semana antes y lo que había sido una estrategia claramente definida por el Partido Socialista Unido de Venezuela de poner a dos organizaciones que son grandes en el país, como Acción Democrática y Primero Justicia, en el mismo día, que hacía casi imposible la validación, pues sencillamente gracias a esta organización que decidió no validarse, logramos tener esta fecha que son el 18 y el 19. El proceso de impugnación, ¿tienen ustedes algún temor a esto? Mira, con este gobierno uno nunca sabe, porque al final nosotros no tenemos ninguna duda de que vamos a contar con un respaldo popular muy importante para validar a nuestra organización política, para que nuestra organización política siga existiendo, pero todo este proceso está lleno de discrecionalidades de quien ha puesto las normas y allí nos preocupa todo el tema de lo que puede significar ese proceso en el cual la gente supuestamente va a haber un chance para reparar. Usted sabe ya lo que son las reparaciones de este gobierno. Lo que sí está claro es que... se supone que si una persona puso la huella... Claro, pero en estados donde tú logras el 250, el 300% de la meta, si tú logras en todos los estados del país solamente hacen falta 12, es imposible que después puedan venir con algún argumento de decir que los procesos de validación de los partidos políticos no fueron tal cual como fueron. Pero en todo caso, la demostración que estamos recibiendo de las dos primeras jornadas y la que vamos a tener este fin de semana, cuando la gente salga a acompañarnos con Primero Justicia a validar, yo creo que es una muestra muy clara de que el país está consciente de la gravedad del momento que está viviendo y de lo importante que es darle una lección a Nicolás Maduro y hacer de esto un proceso también de protesta ciudadana. Colas en cada punto, de gente queriendo validar, diciéndole al mundo entero que queremos democracia, que queremos votos y que queremos partidos que nos representen, es muy importante para la lucha que tenemos que dar y lograr en Venezuela libertad y poder lograr elecciones en lo antes posible. Oye, tú eres uno de los personajes favoritos del programa de Diosdado Cabello, apareces mucho ahí y María Corina también. Bueno, la verdad es que no veo ese programa, el programa no quedó para nada, nadie lo ve. La verdad es que uno lamenta mucho que personas que han tenido una responsabilidad tan alta en el país terminen siendo una especie de chepacandelas de la política. Y ayer regresaba de ver el juego con mi hijo de béisbol y pusimos la radio y cuando prendí la emisora, estaba puesta una emisora donde estaban transmitiendo el programa y se estaba justamente refiriendo a mí. Y a mí en el momento me daba mucha vergüenza con mi hijo que tuviese que estar escuchando a un señor hablar de esa forma. Ha sacado fotos de mi hijo, ha sacado fotos de mi esposa, se ha metido con mi familia. Es una cosa que uno no puede entender, el nivel tan bajo al que pueden llegar. Pero en todo caso, uno está en esto para luchar por un país, para luchar por los cambios que Venezuela está esperando, que el pueblo está reclamando, y llegar a ese lodazal creo que es rebajarse uno. Y por eso ayer cuando estaba con mi hijo, en principio me dio mucha vergüenza, pero después él me decía, papi, no le pares, yo estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo y sigue para adelante, que lo importante es que saquemos a Maduro lo antes posible, que haya elecciones en Venezuela. Y que eso te lo diga un niño de 15 años te llena de orgullo y además de compromiso con Venezuela. Tenemos un tuit para Tomás Guanipa. Diputado, ¿qué pasó con el plan Guanipa? La dolarización del salario los ayudaría a ganar más popularidad. Bueno, continuamos con Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Por aquí te habían dejado una pregunta pendiente. Sí. Tomás, vamos a retomarla. ¿Qué pasó con el plan Guanipa? La dolarización del salario los ayudaría a ganar más popularidad. Leonardo Zambrano. Sí, fíjate que ese es un planteamiento que nosotros hicimos en la campaña. En un país donde el gobierno ha venido dolarizando la economía en términos de que todo lo que estamos consumiendo se consume comprado afuera. Las bolsas estas de las CLAP que llenan de orgullo al gobierno vienen compradas de México y de Panamá.
y lamentablemente todo eso lo termina pagando el venezolano, pero al venezolano le pagan en bolívares devaluados. Y mira cómo se ha devaluado desde que nosotros hicimos la propuesta. Y lo que nos parece dramático es que el salario de los venezolanos se ha reducido a niveles insospechados, al punto que solamente somos comparables con el salario mínimo de Cuba, con lo cual el deterioro es brutal y tú te consigues todos los días gente que te plantea que no le alcanza para poder vivir y no solamente no le alcanza para poder vivir, sino que más del 50% de los caraqueños ahorita están comiendo entre 2 y 1 vez, eso no es cualquier cosa, o sea, el nivel de gente que ha perdido peso entre 5 y 10 kilos en lo que va de año es una cosa dantesca que tú la ves en cada barrio a la que vas. Nuestro planteamiento fue hacer una ley que pudiera proteger el salario para que la gente pudiera ganar con un referente a un monto en dólares, bolívares, que al final no sufran el deterioro de la inflación. Ese proceso, esa ley que se ha llamado dignificación del salario, fue una ley que aprobó la Asamblea Nacional en el periodo de sesiones pasado y que está ahorita en un proceso ya de consulta en la Comisión de Desarrollo Social. ¿Qué está pasando con las leyes? Pues sencillamente que las leyes son paralizadas o son declaradas inconstitucionales por el TCJ, pero todas estas reglamentaciones, todas estas normas van a entrar en funcionamiento cuando el país logre cambiar. En ese momento nosotros poníamos una referencia de $60. Mira, $60 sigue siendo el salario más bajo de Latinoamérica, como el mecanismo bajo el cual pudiéramos garantizar un ingreso fijo a los venezolanos que no se deteriorara. $60 al cambio oficial del CIMADI. Y en ese sentido creo que ese es un tema que yo creo que tenemos que discutir abiertamente, Vladimir, en el país, porque no podemos seguir teniendo gobiernos que destruyen la moneda como han destruido el bolívar, haciendo que el venezolano no pueda comprar absolutamente nada con lo que gana y generando una suerte de drama. Y yo creo que el trabajo es la cosa que más puede dignificar al ser humano, pero cuando lo que tú trabajas durante 30 días no te alcanza para comprar absolutamente nada, porque todo cuesta un referente en dólares, aunque lo pagues en bolívares, pues sencillamente tu salario es sal y agua y genera eso una frustración muy grande en los venezolanos. Tomás, ¿sabes qué? Así que ese planteamiento sigue y ese planteamiento lo voy a seguir defendiendo. Ayer el ministro Jesús Farías, allí sentado también, calificó de una infamia la denuncia que ha hecho diputados y particularmente el diputado Paparoni de Primera Justicia y replicada por otros parlamentarios en cuanto a que se está adquiriendo la bolsa de los CLAP, que tiene un costo en la calle aproximadamente entre 8 y 10 mil bolívares, a $1 preferencial, a 10 bolívares por dólar, y que hay un sobreprecio que lo paga el consumidor. Mira, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Cuál es la prueba contundente de que esto es así? ¿Tienen ustedes cómo probar eso? Yo me he quedado sorprendido con el nivel de detalle en la investigación que ha hecho el diputado Carlos Paparoni, de Primera Justicia ciertamente, con el tema de los CLAP y de el megaguiso que hay con eso. Y tiene no solamente las pruebas completas, sino que las ha presentado, tiene facturas, tiene absolutamente todo. Y es absolutamente cierto que han sido asignados dólares preferenciales para ese proceso de compra de alimentos que terminan costándole al país, debería costarle ¿A 10 bolívares o a 600? A 10 bolívares. A 10, debería seguro. costarle $8 y terminan comprándole al Estado por $30. Y además de eso, hay ahorita un mercado negro con los CLAP, donde llegan a venderse hasta por 65.000 bolívares. Y yo creo que además, no solamente el tema de la investigación de la corrupción, que ahí yo creo que hay que hacerla abiertamente, sino también el tema de un gobierno que te dice, Vladimir, que los CLAP es lo mejor que ha pasado y que hasta declaran un Día Nacional del CLAP. Yo me pregunto, claro, obviamente Nicolás Maduro no sabe lo que es ir para un barrio a hablar con la gente. Hace pocos días yo veía en la cuenta de Enrique Capriles un video de Nicolás Maduro en una escuela, ya ni siquiera tienen filtro para la gente con la que se ponen a hablar. Y la señora le decía, presidente, me estoy muriendo de hambre, mis hijos están desnutridos. Y cuando ya una persona le llega al presidente de la República y le dice eso, el presidente le dice, miren, vamos a atender esto, y le hace un chiste, porque de todo hace un chiste, como si el drama venezolano no fuera una cosa que está cobrando vidas humanas, uno tiene que sentirse profundamente indignado. El CLAP es un mecanismo absolutamente oprobioso porque te pone a la gente a mendigar comida. Y lo que tú te consigues en los barrios de Caracas es gente que te dice, yo lo que quiero es poder tener mi plata para poder comprar la comida, que yo pueda ir para el abasto y en el abasto haya alimentos, que me alcance el dinero, que no tengamos una inflación que se come todo esto. Pero además, si los CLAP estuvieran funcionando como lo dice el gobierno, estaría la gente comiendo, Vladimir, en la basura.
Hace 2 días, es decir, anteayer, en Sabana Grande, cuando estábamos haciendo un recorrido para invitar a la gente a validar este fin de semana, me conseguí a una gente por donde yo estaba caminando, abriendo en las bolsas, y cuidado con lo que estoy diciendo, que no es mentira, pero sacaban no para tener comida para repartir, sino que sacaban y de una vez se la metían en la boca. Y una señora me reconoció y me dijo: Guanipa, no me tomen fotos, porque gente que estaba conmigo estaba tomando fotos. No me tomen fotos porque esto es muy humillante para mí. Yo me siento demasiado mal teniendo que hacer esto. Que una persona te diga eso te conmueve tanto, te hace sentir tan mal frente al país que estamos viviendo, que este es un país donde ya 27 niños han muerto por desnutrición en lo que va de año. Eso no pasa ni en Haití, en ninguna parte de América Latina pasa eso. Con lo cual, el proceso del CAP no solamente es un proceso que tiene visos de corrupción muy claros que tienen que ser investigados. Y yo no quisiera ver a un ministro diciendo que eso es mentira, sino un ministro diciendo: vamos a investigar. Si esas pruebas que ha presentado el diputado Carlos Paparoni son ciertas, vamos a castigar y vamos a investigar por qué ha ocurrido. Pero no de una vez salen a defender. No se puede defender la corrupción, Vladimir, porque tú estás en el gobierno. Pero además no puedes Ahora, defender un sistema. ¿dónde estaría allí la corrupción en concreto? O sea, ¿qué es lo que se haría indebidamente en la compra de la adquisición de la bolsa para que la audiencia En el lo entienda? sobreprecio que hay entre lo que realmente cuesta una caja y lo que se la venden al gobierno nacional. Después de eso, en la distribución, en la que al final a algunos les llega a los precios de 8.000 bolívares, pero en el mercado negro se venden a 65.000. Y el más dramático. ¿Y el sobreprecio para dónde va? ¿Quién se lo lleva? Bueno, eso sí es una cosa que hay que investigar, pero aquí tú has visto cómo centenares de personas, miles de personas se han hecho millonarios a costillas de negocios con el gobierno. Pero lo más importante de todo esto, Vladimir, es que tú estás maltratando y destruyendo la capacidad productiva de un país que tiene tierras y 15 estados fértiles para producir todos los alimentos que nos dé la gana en Venezuela y poder hasta exportar. Y este gobierno ha acabado con la capacidad productiva en el país. Por eso el problema no son los CLAP, el problema no es una solución que quiera dar Nicolás Maduro. El problema es que este presidente no tiene posibilidad alguna de resolver ninguno de los problemas que hoy tenemos los venezolanos. Tenemos un tuit por aquí. El pueblo quiere elecciones primarias a todos los cargos de elección popular. ¿Qué esperan? Dice Carlos Caicedo. Eso lo vas a responder al regreso. Por aquí nos saluda Kelvin Maica, desde La Victoria, Estado Aragua. Y aquí dice Nico, tiene un nombre aquí en el tweet se llama Nico, don't, tal cosa. Diosdado será lo que será, pero le dice las 3. Bueno, continuamos con Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia. Y bueno, estamos hablando sobre el proceso de validación, pero también abordamos esta situación económica. Ayer la Asamblea Nacional decretaba la emergencia humanitaria. Sí. Y bueno, desde el gobierno están acusando a la Asamblea de tratar de preparar el terreno para que se produzca una intervención en Venezuela. Y bueno, hay cuestionamientos también al anuncio del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en cuanto a que si en Venezuela no se convocan elecciones, pues él va a proponer la convocatoria del Consejo Permanente de la organización para promover pues la suspensión de Venezuela. Sin embargo, desde el Perú han dicho que no habría la votación para lograr esto. Sí, fíjate, hay varias cosas allí, ¿no? Yo creo que la declaración de emergencia humanitaria en Venezuela es clarísima, y la entienden todos los venezolanos menos quienes están en el gobierno. O sea, cuando tú vas a cualquier parte, ayer en la noche, cuando estábamos en el Paraíso, una persona llegaba a su casa y me atendió haciendo arepas y me decía: las arepas las estoy haciendo, yo mismo pilé el maíz porque no se consigue harina. O sea, la emergencia existe, está clarísima. Cuando tú eres una persona enferma y una madre que llora porque no consigue la medicina para poder resolver el problema de una hija que convulsiona, y te lo encuentras todos los días, Vladimir, el tema de la persona que no consigue la pastilla para la atención. Es decir, son cosas tan simples, y ahora las que se están consiguiendo se consiguen a precios dolarizados. Son unos costos altísimos que la gente no puede pagar. Y cuando tú ves a una gente llorar porque tiene una enfermedad que se puede curar pero que no puede hacerse el tratamiento, oye, la verdad es que uno dice: ¿hay o no hay emergencia en Venezuela? Por supuesto que la hay, y eso no lo puedes tapar con una simple declaratoria absolutamente trasnochada, según la cual lo que queremos es que intervenga en Venezuela. Cuando hubo el terremoto en Ecuador, hace poco tiempo, yo recuerdo que el primer avión que llegó, ya con la crisis que estábamos viviendo en el país, el primer avión que llegó fue un avión venezolano, con alimentos para el gobierno. Los habrán sacado de la despensa de Miraflores, pero lo cierto del caso es que llegó un avión y a nosotros nos alegró mucho. Fuimos el primer país que aportó ayuda con el terremoto. Ahora resulta que los venezolanos no podemos recibir ayuda para que no sigan niños desnutriéndose como se están desnutriendo.
es que no podemos recibir ayudas para que la gente pueda curarse. Una vida que tú salves con una medicina que venga de afuera, ya vale la pena la ayuda humanitaria. ¿Qué tiene que ver eso, Vladimir, con una intervención extranjera? Es que es absolutamente ridículo, pero en el fondo demuestra una suerte de falta de sensibilidad frente a lo que está pasando en el país, porque es un gobierno acorralado, que es un gobierno que tiene tanto miedo frente a lo que puede pasar por lo aislados que están, que prefieren que la gente siga pasando necesidades, pero ellos mantenerse en el poder, sin importar el daño que están causando. Por tanto, la declaratoria de la Asamblea Nacional nos parece absolutamente pertinente, pero además... ¿Y qué efectos concretos puede tener esa declaratoria? Mira, yo creo que eso abona a lo que significa el expediente venezolano en el mundo entero para abrir los ojos sobre lo que está pasando, porque lo que menos podemos hacer nosotros es quedarnos callados frente a lo que pasa. Y en ese sentido también exhortar al gobierno nacional a que entiendan que existen organizaciones no gubernamentales, que esto puede ser un proceso de ayuda no politizado, donde esté la Cruz Roja Internacional, donde esté Fe y Alegría, donde esté la Iglesia, es decir, tantas organizaciones que pueden ayudar a que las medicinas sean distribuidas de acuerdo a la necesidad que hay y no de una forma tal vez política como quisiera el gobierno, pero que podamos hacer de esto un plan y ellos que le pongan el nombre que quieran, Vladimir. Si no les gusta emergencia humanitaria, que pongan solidaridad con Venezuela, pero por favor, ¿cómo es posible que se hayan vencido medicinas porque no pudieron llegar a Venezuela, porque el gobierno no las dejó de entrar? Eso clama al cielo y cualquier persona que nos está escuchando que tenga un problema de salud no puede entender que el gobierno haga eso. En estos días me encontraba en la avenida Panteón con una señora que me decía, con profunda indignación, lo publiqué en las redes sociales y no voy a decir cómo se refirió a Nicolás Maduro y al presidente porque están en ese video y fue declaración de ella, pero decía, ¿cómo es posible que el presidente diga que acabamos de pasar los carnavales más felices en la historia de Venezuela, cuando todos nos estamos muriendo de mengua? Me decía la señora Bello. Y me decía además, mi hija de 45 años, entró a una clínica con una simple virosis, le cayó una bacteria, al hospital clínico, le cayó una bacteria y hoy se está muriendo y lloraba desesperadamente. Ese drama no lo puede tapar el gobierno y nosotros tenemos que evidenciarlo. Por eso a nosotros nos parece que el planteamiento que hace en el informe actualizado el secretario general de la Organización de Estados Americanos es un claro diagnóstico, crudo por cierto, de lo que está pasando en Venezuela, en términos sociales, en términos políticos e institucionales y en el deterioro de una democracia que se quebró por culpa de un gobierno que ha decidido que ni siquiera elecciones puede haber. Buenas tardes, está bien, es una humillación, dice Jud Malavé. Está bien, es una humillación lo de las personas comiendo de la basura. ¿Y qué pueden hacer ustedes para mejorar esta situación? Digan algo. Y otro tuit por aquí. El pueblo quiere elecciones primarias a todos los cargos de elección popular. ¿Qué esperan? Carlos Caicedo. Fíjate, la semana pasada tuvimos la presentación de nuestro informe de gestión desde el Parque de la Paz, aquí en Caracas, y allí lanzamos una propuesta de una vez validados los partidos políticos, porque tenemos que pasar por este proceso, convocar a un gran proceso eleccionario de la unidad democrática, que no es unas primarias simplemente, Vladimir, sino que sean más bien un mecanismo bajo el cual millones y millones de personas puedan salir a la calle a contarnos, a ver cuántos millones de venezolanos queremos elecciones este mismo año. Por supuesto, para elegir a quienes van a ser los líderes municipales y regionales que van a comprometerse no simplemente a ocupar un cargo burocrático, sino a ser los líderes en esta lucha para recobrar la democracia y la libertad en Venezuela. Entonces ese proceso para nosotros es muy importante, porque puede ser un proceso que puede mostrarle al mundo entero que millones de venezolanos queremos libertad, queremos democracia y queremos elegir frente a un gobierno que nos dice que no hay elecciones sencillamente porque las perderían. Debimos haber tenido elecciones para el referéndum revocatorio, el gobierno las paró. Debimos haber tenido elecciones para gobernador en diciembre, no las convocaron. Se comprometió el Consejo Nacional Electoral a que había en junio de este año proceso electoral para gobernadores y a final de este año para alcaldes y no los convocaron tampoco. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de presión y entonces organizar una elección interna, una elección de la unidad organizada por nosotros mismos. ¿Con candidato presidencial incluido? Mira, eso es un tema que está en el debate. Que lo planteó Borges por ahí. Nosotros lo planteó el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sí. Y a nosotros nos parece que eso debe ser discutido y nos parece que es una propuesta muy válida. Eso permitiría allanar el camino y poder mostrar al mundo que tenemos candidatos ya listos para todos los escenarios, pero en todo caso eso requiere una discusión interna y un consenso. Lo que sí está claro en la unidad
es que las primarias son absolutamente obligantes. O sea, aquí ningún partido puede venir con el cuento de pensar que nos vamos a sentar en una mesa a repartirnos unos cargos porque ahorita no es conveniente primaria. No, ¿Cero señor. consenso? Bueno, el consenso es si te inscribes tú a una candidatura y no se inscribe más nadie. Ese es el único consenso que puede haber. Porque la regla que acordó la unidad por unanimidad es que habría primaria en todos los espacios. Pero además, imagínate tú cómo decirle nosotros al país que queremos un proceso eleccionario y nosotros no elegimos a nuestro candidato a través de una elección primaria. Así que ese proceso tiene que darse cuanto antes y hacerlo además, insisto, como un mecanismo de protesta frente al mundo entero y que sean millones de venezolanos los que demostremos que queremos una salida electoral en Venezuela. Tenemos otro tuit por aquí para Tomás Guanipa. Guanipa ahora se enfoca en cuestionar los clap. Bueno, seguimos con Tomás Guanipa, nuestra etiqueta Guanipa a la una. Para sus preguntas y comentarios, vamos a recordar lo que quedó pendiente por aquí en el tweet. Guanipa ahora se enfoca en cuestionar a los CLAP y ellos olvidaron la promesa de la última cola. La derecha es vacía, dice @angle_par. No, bueno, a Ángeles la verdad es que uno lo que tiene que decirle es que yo no puedo creer que ella esté de acuerdo con el drama que estamos viviendo. Nadie puede estar de acuerdo con esto. Y que la gente esté haciendo colas es dramático. Y por supuesto que nosotros elegimos una nueva Asamblea Nacional para promover leyes que evitaran que las colas siguieran ocurriendo. Ahora, las colas no se eliminan por decreto. Lo que acaba de hacer el gobierno diciendo que en las panaderías no puede haber cola y que donde haya cola lo van a ocupar es una cosa insólita. Porque si te das cuenta, en la única panadería que tienen ellos, que la tienen en la Candelaria, reparten números, la panadería socialista, 150 números y te atienden hasta las 7 de la noche y solamente a 150 personas, porque todo lo que hace el gobierno termina siendo un desastre. Entonces hablan ahora de ocupar las panaderías como si el problema fuera el panadero y no la falta de materia prima para que haya pan y nadie tenga que hacer cola. Y en el fondo esto... Yo decía en estos días, a mí me causaba gracia, porque Maduro dice, vamos a ocupar las panaderías, y ya han sancionado a 21 en el municipio Libertador. Eso es que el problema no es quién ocupa las panaderías, el problema no es quién está dentro, el problema no es el panadero, el problema es quién ocupa Miraflores, el problema es quién está ocupando la presidencia, el problema, compañero, es el presidente de la República y su gobierno, y eso lo entiende todo el mundo. Y para que no hayan más colas tiene que haber un nuevo modelo económico, entre otras cosas que crean el venezolano, que crean la producción de alimentos por parte de los venezolanos, que permitamos poder desarrollar las tierras que han sido expropiadas por este gobierno y que han quedado inútiles y que han quedado improductivas. Y en ese sentido creamos una ley de producción nacional que iba dentro del plan que nosotros presentamos a la Asamblea Nacional, y esa es una ley que además lleva el consenso de todos los sectores, con lo cual a Angle le decimos que por supuesto que hay salida a esta crisis para que no haya más cola. Lo que tú no puedes es decir, bueno, ustedes dijeron que no haya más cola y nosotros creamos los CLAP. No, en lo que tú no puedes es seguir permitiendo que vivamos en un sistema en el cual nada funciona y todo es denigrante para los venezolanos. Este país que nos está tocando vivir, nosotros no lo merecemos. Nosotros merecemos un país donde podamos progresar, y tenemos que entender que el mayor obstáculo que tenemos nosotros ahorita los venezolanos es que tenemos un gobierno que no está en capacidad de resolver nuestro problema. Sin embargo, por eso hemos promovido tantos procesos electorales y por eso creemos tanto en el voto, y causa gracia que frente a la carta de Almagro, la canciller de la República lo que diga es que es un complot con grupos de la oposición para dar un golpe en Venezuela. Pero bueno, si lo único que hemos pedido son elecciones, ¿vale? Lo único que le hemos pedido, cuéntense, vamos a contarnos, ¿cuál es el miedo a contarse? Tenemos elecciones por hacer, tenemos procesos electorales que el pueblo venezolano quiere asumir. ¿Por qué ustedes no quieren ahora? ¿Por qué un sector de la población, de acuerdo a lo que muestran algunos estudios de opinión, ha dejado de ver a la MUD como una alternativa y les parece más de lo mismo? Mira, ha crecido el número de descontento, incluso algunas encuestas hablan de que ha decrecido el apoyo a los partidos de la MUD. Yo creo que esto es un proceso, en mi familia les causa mucha gracia cuando yo hablo de esto de flujo y reflujo. Hay un proceso en el cual el pueblo venezolano sintió una frustración con mucha razón por un proceso primario de referéndum revocatorio que luchamos con mucha fuerza, que lo hicimos sabiendo que íbamos a tener todos los obstáculos y que lamentablemente terminó no pudiendo darse porque Nicolás Maduro asumió ya un rol autoritario, dictatorial. Recuerda tú que en Venezuela hace ya mucho tiempo que no tenemos varios elementos de la democracia. La independencia de poderes no existía, ganamos la Asamblea Nacional y ha sido intervenida claramente por el gobierno nacional. En Venezuela no existía una libertad de expresión en términos de la hegemonía que ha venido construyendo el gobierno y la forma como se presionan a los medios. En Venezuela existía la represión y la persecución, pero el hilo que le dejaba a ellos la legitimidad es que en Venezuela había elecciones.
hoy en Venezuela no hay elecciones, y las elecciones que ellos quisieran que haya es sin partidos políticos, con lo cual ese paso que dio el gobierno y que se vio obligado a hacer, que es romper con la Constitución y evitar que en Venezuela haya elecciones, lo convierte en un gobierno absolutamente dictatorial. Y en ese sentido, nosotros entendemos que existe en la gente un grado de preocupación y de frustración. Ahora, las encuestas también indican que el nivel de deterioro del gobierno, en vez de detenerse, lo que hace es crecer, y que en la medida en que nosotros podamos dar una ruta de presión para que en Venezuela haya elecciones, yo no tengo la menor duda que la gente va a apoyar el cambio en Venezuela. Y el cambio en Venezuela está representado por la unidad, que no hablo de la unidad de los partidos, sino la unidad de todos los venezolanos. Cuando a mí me dicen que este es un país polarizado, yo recuerdo que siempre fue un país polarizado, pero ya estamos hablando de un 80% contra un 20% que piensa de una forma distinta. Estamos hablando de un 80% de venezolanos que quieren un cambio. 95% de los venezolanos dicen que vamos muy mal. Con lo cual, yo lo que siento es que la unidad democrática, al salir de este proceso, que está contando con mucho apoyo espontáneo de la gente, el proceso de validación de partidos, y por eso reitero lo importante es que este sábado 18 y 19 nos acompañen a Primero Justicia, vayamos a un proceso de elección primaria para que hagamos nuestro propio proceso electoral y que nos contemos todos los venezolanos y que demostremos que somos millones y que obliguemos a este gobierno a contarse, y ahí por supuesto va a haber una movilización popular como nunca antes la habíamos visto y un respaldo a quien esté en ese momento. La Unidad Democrática tiene que tener ese rol liderando pues ese proceso de cambio y de presión al gobierno para que en Venezuela haya un proceso electoral. Pregúntale a Guanipa que cuándo se va a cambiar en la Asamblea la ley del bono alimentario para los pensionados. Ya creo que esa ley nos iban a dar 18.000 bolívares, lo cual no alcanza, dice Teresa Castillo, a quien saludamos. Saludos a Teresa. Mira, esa ley está aprobada y debo decirte que me llama mucho la atención, Vladimir, que es la ley que más nos pide. Perdón, ella dice, además agrega que siendo esta ley a partir de marzo de más de 108.000. Sí, lo cierto del caso es que esa ley no habla de un monto, sino habla de un cálculo que tiene que ver con la unidad tributaria. Pero a lo que me quería referir es que esa ley fue aprobada por la Asamblea Nacional en el periodo de sesiones pasadas, presentada muchas veces y planteada muchas veces por Julio Borges, por Miguel Pizarro, de Primero Justicia, y que hace ya, estamos en 6 años, fuimos con el alcalde del municipio de Iribarren de Barquisimeto, lo acompañamos en una marcha a la Asamblea Nacional para presentar esa ley, y Alfredo Ramos, y recuerdo que cuando llegamos a la Asamblea Nacional en el 2011 a presentar la ley, había fuera de la Asamblea, y llegamos con viejitos, con personas adultas que nos acompañaron en una marcha, había una concentración muy pequeña del oficialismo que estaba defendiendo el régimen de Gaddafi, recuerdo perfectamente. Y cuando presentamos la ley con moción de urgencia nos dijeron que no, porque ese día se iba a discutir, era el tema de la defensa de Gaddafi y de Libia. Imagínate tú el nivel de distorsión, de divorcio al que ha llegado este gobierno con la realidad de la gente. Logramos aprobarla y es la ley que más nos piden en la calle. ¿Cuándo se va a activar? Y resulta que Nicolás Maduro no ha querido firmarle esa ley a nuestros viejitos, a nuestra gente que hoy lamentablemente no tiene cómo alimentarse. En aquel momento, Vladimir, y con esto finalizo este comentario, la ley lo que promovía era un bono solo de alimentación, porque la gente con su pensión o comía o iba a la farmacia. Ahora resulta que con la pensión ni come ni va a la farmacia. Y por eso entonces le metimos un bono de alimentación y de medicina. Es insólito que el gobierno nacional no haya querido firmarla y que la tengan detenida, parándole ese beneficio a millones de adultos mayores que dieron su vida por el progreso de Venezuela y no tienen cómo comer. Dice Pedro Dos Ramos, por Dios, Vladimir, los dólares para alimentos exclusivamente 10 bolívares. Pues hay vocero del gobierno que dice que es al otro dólar, al DICOM, ¿no? Sí, no, pero bueno, en todo caso, por aquí también otra pregunta, otra cosa que te dicen. Vladimir, ¿qué pasaría, Gabriel Marrero, si Jorge Rodríguez sale otra vez diciendo que hubo firmas chimbas y nadie dice nada por qué? Y un tuit por aquí pendiente también para el retorno. Bueno, continuamos con Tomás Guanipa. Aquí hay un tuit pendiente. Vamos a ver. Douglas Pérez, Guanipa, Vladimir, cortico y claro, expliquen la no concesión de Globovisión, legal, ilegal o ambas. Bueno, absolutamente ilegal. Y por cierto, el año pasado que a mí me tocó... se han cumplido 2 años. Dos años sin que tengan la permisología, no solamente ustedes, sino que ahora entran otros canales privados también en un proceso en el cual se les vence la concesión y no saben si va a funcionar. Pero esto no es un tema exclusivo de Globovisión, es que hay miles de emisoras, centenares de emisoras de radio
que no le han dado su habilitación. El año pasado a mí me tocó presidir la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, y ahí hicimos un trabajo no solamente de censar las emisoras que no tenían el proceso de habilitación, habiendo entregado toda su documentación, como lo ha hecho esta planta y como lo han hecho otros medios privados. Y aprobamos una ley, una reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones justamente para garantizar la estabilidad de los medios de comunicación, que a veces la gente cree que eso es una cuestión para defender a los dueños. Y uno al final lo dice, a mí no me interesa quién es el dueño de un medio, a mí lo que me interesa es que el medio pueda funcionar con la tranquilidad de saber que no va a recibir llamadas del Ministerio de Comunicaciones, que no va a tener la presión de si sigues sacando a fulano de tal, te sacamos del aire, saber que al final todos los días te puede llegar Conatel a hacerte un procedimiento porque no le gusta lo que tú estás diciendo. ¿Y quién es el que se ve afectado con eso? No es el dueño del canal, principalmente son los usuarios, que son los venezolanos. Es el que ve la televisión y quiere formarse libremente una opinión de lo que está pasando y ver distintas visiones de una misma realidad. Es también el trabajador común. Cuando tú vas a un periódico, y me ha tocado mucho, los periódicos que han tenido que cerrar, ver a la gente llorando porque pierde su empleo. Entonces, el tema de la libertad de expresión es un tema absolutamente importante, y por supuesto la no validación, de la no legalización o la no entrega de las concesiones a los canales forma parte de este mecanismo autoritario que el gobierno le ha querido imponer a los venezolanos. Gabriel Marrero, ¿qué pasaría si Jorge Rodríguez sale otra vez diciendo que hubo firma chimba y nadie dice nada? Bueno, no nos extrañaría de Jorge Rodríguez absolutamente nada de eso, porque se ha encargado durante todo este tiempo, en vez de ser alcalde de Caracas, en ser una persona que lo único que se dedica es a la política y, por cierto, a mentirle a los venezolanos. Ayer yo pasaba por el Valle y veía la cantidad de basura que hay en Caracas y que ha hecho de esta ciudad una ciudad que está profundamente sucia porque no hace su trabajo, y lo único que se dedica es a ver cómo evita que la oposición pueda hacer su trabajo y cómo evita que en Venezuela puedan haber elecciones libres. Pero en todo caso, lo que está claro es que esto se está haciendo con las máquinas del Consejo Nacional Electoral, con las huellas, y no es lo mismo la recolección de firmas que ellos inventaron que no eran válidas, porque este es un proceso que ya se está haciendo directamente por el Consejo Nacional Electoral. Ana Victoria me dice, haga periodismo de investigación, no conversatorios donde cada invitado dice cualquier cosa y se da por cierto. Bueno, yo pregunto y los invitados son responsables de lo que responden. Yo soy responsable de lo que pregunto. Así es. Ahora, no, algunas cosas las sé, otras no las sé completamente. No, y gracias a Dios por lo menos hay programas todavía donde uno puede expresar su opinión en Venezuela. Yo creo que eso más bien debería gustarle a todos los venezolanos. Más bien adolecemos de muchos programas como este. Ojalá hayan muchos programas en Venezuela donde la gente pueda decir lo que quiere. Yo he visto programas, por cierto, tuyos muy importantes donde has preguntado cosas muy incómodas. Yo vi el programa con tu hermano, fue un programa muy interesante y fue un programa donde claramente a mí me impresionó mucho ver el nivel de las preguntas que tú hacías sin importar quién era la persona que estaba ahí entrevistado en términos de lo que es la relación personal. Yo creo que eso es el periodismo que tenemos que tener en Venezuela, que a veces la gente no le gusta, Vladimir, porque nos acostumbramos, es que eres radical de oposición o eres radical del gobierno. Y tiene que haber gente que le pregunte al entrevistado lo que haya que preguntar y que el entrevistado pueda desarrollar lo que opina, para que la gente sea la que fije su posición. Esa es la idea. Bueno, tenemos un tuit por aquí. A un año de haber ganado la Asamblea Nacional no se han producido cambios, se ha agravado la situación. ¿Quién es responsable? Ramón Ramos, el líder, pregunta. Importante esa pregunta, porque yo creo que el proceso de cambio que estamos viviendo en Venezuela, la gente a veces no lo vemos, porque el drama que nos está tocando vivir, o el drama que nos está haciendo vivir Nicolás Maduro es tan grande que sentimos que no hay futuro en Venezuela. Y lo cierto es que nadie nunca había podido imaginar que pudiéramos llegar a tener una mayoría de 2/3 partes en la Asamblea Nacional, un triunfo en 18 de los 21 estados del país, haber logrado ganar por más de 2 millones de votos, haber ganado estados como Vargas, que nunca se habían ganado, o como el Distrito Capital, que nunca se había ganado. Esos temas son muy importantes porque han permitido ver en el mundo entero que en Venezuela hay una nueva mayoría que está queriendo ser aplastada por un gobierno que no cree en la democracia y que no cree en la libertad. Ese proceso de cambio lo estamos viviendo y yo tengo la plena certeza que es un proceso que va a terminar con un cambio de gobierno más temprano que tarde. Lo que no podemos es resignarnos, lo que no podemos es renunciar a la lucha, lo que no podemos es decir, mira, ustedes no pudieron o no se hizo el revocatorio y yo no hay más nada que hacer. Claro que hay que hacer. Este es un gobierno que en el fondo está cada vez más débil, que está aislado, que no lo acompaña nadie en el mundo. En el mundo entero hay una gran preocupación por lo que pasa en Venezuela. Eso antes no ocurría. Eso no hubiese pasado si no hubiésemos ganado ese proceso electoral, si no tuviésemos una Asamblea Nacional que hoy alza su voz a pesar de cómo hay un cerco institucional, si no hubiésemos evidenciado que este gobierno se burló del Vaticano, de la Iglesia, de los venezolanos al no cumplir acuerdos a los que había llegado. Todas estas cosas que hemos ido llevando al gobierno a ir más allá
en su afán de permanecer en el poder y nosotros presionando públicamente y presionando internacionalmente y popularmente para que haya un cambio en Venezuela, va a traer como consecuencia que logremos ese cambio. Ahora, ese cambio tiene que venir, Vladimir, a través del voto, y no pueden ser cambios que puedan generar una confrontación violenta como quiere el gobierno y como a veces aspirarían algunos por pensar que nos podemos parar un día y que ya no exista este gobierno nefasto y que podamos tener una espiral de violencia del que no sabemos cómo salir. Ese cambio se va a dar porque el pueblo quiere cambio, y cuando el pueblo quiere cambio no hay nada y nadie que lo pueda evitar. Así que yo lo que sí quiero hacer es un llamado a la esperanza a pesar del drama que estamos viviendo, a la fe de que vamos a lograr que ese cambio se dé y al entender que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos los venezolanos. Aquí todo el mundo tiene un rol que cumplir. Por eso invitamos con muchísima humildad, con mucho cariño a la gente que nos acompaña este fin de semana a derrotar de nuevo a Nicolás Maduro, a validar a Primero Justicia como un mecanismo de protesta frente a este gobierno y a garantizar que existan partidos políticos que nos puedan defender cuando logremos en muy poco tiempo las elecciones que tenemos que tener en Venezuela. Te agradezco mucho que hayas venido, Tomás. Gracias a ti, Muchas muy agradecido a ti, Vladimir. Vamos a estar pendientes de ese proceso y de saludos a validación. toda la gente que nos ve. Nos vemos este fin de semana, 18 y 19. primerojusticia.org.be, sabes dónde puedes validar. Bueno, y mañana tendremos el programa que no pudimos hacer en vivo la semana pasada con Serenata Guayanesa. Vamos a tener ese programa mañana con buena música, con Serenata Guayanesa. Así que mañana por Globovisión, esta agrupación venezolana, nacida en el estado Bolívar, que queremos mucho. Bueno, esperamos poder disfrutarla mañana completamente. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Somos Saga, resistencia y durabilidad. Papel ahumado Solar Diamond, la solución. Banco Plaza, tú cuentas. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Recorra nuevos caminos con Doral Rentacar. Aguadía, de la siembra artesanal a la evolución tecnológica. Tuprostata.com, precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata.